En esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes el libro de Hebreos. Y del libro de Hebreos vamos a hablar, nos vamos a pasar por algunas secciones del capítulo 3, capítulo 4 y algún capítulo más, pero vamos a ir viendo algunas características de estos versos que vamos a compartir hoy. Y vamos a estar hablando, obviamente vamos a estar hablando de Jesús. Allí tienen una imagen y el título es ¿Lo conoces? O ¿Lo conoces? Y de Hebreo vamos a estar viendo el capítulo 3. No vamos a estar viendo de una manera secuencial, sino que vamos a estar viendo algunas partes del capítulo 3. Si hay una palabra que me ha perseguido en esta semana y ahora hoy se ha repetido en más de una oportunidad, incluso cuando cantábamos, es debilidad. Y es un concepto que creo que la mayoría lo tiene claro y espero que sea así, pero yo necesito poder aclararlo para que podamos entender un poco más a qué nos referimos con debilidad o con debilidades como cristianos. Y en el capítulo 3 tienen aquí el título, ya lo hemos leído en más de una oportunidad. El título dice: Jesús es superior a Moisés, y la carta de Hebreos dirigida a los hebreos. Los hebreos tenían como libertador a Moisés. Y el autor del libro de Hebreos, hermano nuestro, lo que buscó fue obviamente poder demostrarle a los hebreos que Jesús estaba por encima aún del libertador Moisés. Más allá que a través de Moisés fueron libres de la esclavitud, pudieron pasar en seco y no ser atrapados por Faraón, Jesús es superior a Moisés. Y bueno, el autor de Hebreos centra en esta parte de la carta y un poco más adelante justamente este asunto. Pero más allá de ese asunto, en el cual podríamos entrar y podríamos profundizar, yo creo que veamos algunas cosas que este autor dice en este texto para entender un poco más. Por ejemplo, antes de entrar en el verso mismo, una de las cosas que deja claro el autor de Hebreos es que Cristo es el autor es el arquitecto, el edificador del templo, de la casa, del cuerpo, ¿verdad? Que en algún momento podríamos decir que Moisés sirvió de una manera fiel a la casa de Dios. Bueno, la casa de Dios, el autor de Hebreos dice que la casa somos vos y yo. Y que Jesús es el arquitecto, el creador. Amén. Eso es maravilloso porque te está diciendo, bueno, Él es el que creó, el dueño de la casa. Por lo tanto, vos y yo somos pertenencia de Cristo. Y eso está un poquito, si quieren lo podemos leer, vamos a leer el verso 5, hablando un poco de Moisés. Dice el autor de Hebreos: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. A lo largo de la historia, siempre el cristiano tuvo la valentía de poder defender la perseverancia o la preservación de los hijos de Dios por medio de la gracia de Dios. O sea, Dios es el que preserva y hace perseverar la vida del cristiano por medio del Espíritu Santo. Y algunos hermanos nuestros más entendidos, que profundizan aún mucho más en las Escrituras, hacen esa distinción entre perseverancia y preservación. Y se apoyan más en lo que es que Dios, por medio del Espíritu Santo, preserva la vida del cristiano.
Pero por consecuente, o de manera consecuente, al ser preservados, cuidados, guardados por el Espíritu Santo, eso nos va a dar un resultado que es perseverar. Pero ahí es cuando cae la cuota de responsabilidad sobre el ser humano, el Hijo de Dios convertido, el Hijo de Dios que entiende la palabra, de responder fielmente a la voz de Dios que está escrita en su palabra. Entonces el Espíritu Santo toma las medidas necesarias para que nosotros podamos responder efectivamente de una manera certera a la verdad de Dios. Por lo tanto, Él preserva a sus hijos y por lo tanto sus hijos, al ser preservados, están perseverando porque Él los preserva. Él le da todo lo necesario para que ellos puedan perseverar. Entonces ahí sale también un poco la perseverancia de los santos o la preservación de los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora, el autor de Hebreos dice: pero Cristo como dijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, vos y yo, si retenemos firme hasta el fin. Y yo ahí me lo subrayé con un color bien fuerte, un naranja bien fluor, así. ¿Por qué? Porque la evidencia verdadera del final de tus días, a lo largo de toda tu historia, va a ser cuando vos estés llegando a lo último, al ocaso de tu vida, o en el momento indicado que el Señor venga por vos, aún no llegando a una edad avanzada en cuanto a cronológicamente, ¿no? Ese día que Él venga a buscarte, ahí tenemos que uno mismo vir hacia atrás, ¿verdad? Y se va a dar cuenta si se mantuvo firme hasta el fin, hasta el final de sus días, ¿verdad? La confianza en Jesús y gloriarse, se glorió, se llenó de gozo, de alegría, de expectativas y de esperanza en que Él iba a venir por su vida, ¿no? Que el Señor iba a venir a buscarle. Entonces Él dice: nosotros somos su casa si realmente, dice, retenemos firmes, retener y de manera firme hasta el final de los días. Por eso incluso a veces, hace un tiempo hablaba con un pastor, él me compartía, así como en esos enojos pastorales, ¿no? Los tropiezos y los desvíos de los hermanos, que muchas veces pueden pasarle. Y una de las cosas que yo trataba de decirle era: fíjate que el apóstol Pablo, incluso el apóstol Pablo, dice: fulano o mengano me dejaron, me desampararon, se fueron, no me respondieron más, no tuvieron cuidado de mí, y vos me vas a decir que el apóstol Pablo no tenía discernimiento de espíritu, no tenía sabiduría de Dios. Y así todo él caminó con ellos al lado años, sirviendo codo a codo. Esas personas estaban en lugares de privilegio, lugares de confianza, y en un momento dado, Pablo miró y ya no estaban más. Se equivocó Pablo, ¿no? Que estaba haciendo las cosas mal. Pablo lo estaba haciendo con amor, estaba entregado por completo a la obra de Cristo. Pero la realidad es que la vida cristiana, o la verdadera conversión, la verdadera naturaleza de la conversión, realmente se ve al término de nuestros días. O sea, y esto no es para que nosotros hagamos, como yo digo, esa comparación de quién está convertido, no, quién nació nuevo, no. No es desde ese lugar, sino desde uno mismo, poder siempre examinarse a la luz de la palabra, mirar la vida que uno lleva, la línea de tiempo, y ver la obra, si es que está la obra del Espíritu Santo morando y obrando en nuestros corazones desde el momento que fuimos llamados para seguir a Cristo. Por eso era lógico que el autor de Hebreos diga: hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la esperanza y el gloriarnos. Si retenemos firmes hasta la confianza y gloriarnos en la esperanza. Si no está eso de retenerlo hasta el final, en el final de nuestro día vamos a poder decir: creí servir a alguien y en realidad nunca lo hice. Ahora, en el hoy, ¿cómo puedo saber entonces? Bueno, mi evidencia y tu evidencia es mirar tu vida y decir: encuentro que mi vida, aún a pesar de mí, se mantiene firme creyendo que Jesús es el Señor y el Salvador. Y esa forma que decimos, eso de decir firme, es: no titubeo, no creo en otros dioses que no existen, no creo en otras cosas, no me voy por cualquier rama creyendo lo primero que me comparten, sino creo realmente que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida.
Y no solamente lo creo, sino que eso me hace vivir una vida en total confianza y dependencia de eso que creo. Sabiendo que yo lo estoy esperando y como lo estoy esperando a Jesús que venga por mí, ¿qué voy a hacer? Voy a vivir como a mí se me dé la gana. No, voy a querer agradarlo en todo y voy a vivir como Él me pide que yo viva y no como yo tengo ganas de vivir. Y ahí ya hay una gran diferencia, una diferencia abismal. Y ya se basa y te lleva a verdaderamente hacer un análisis de mi vida a la luz de la Escritura, en mi diario vivir, con respecto a quién es Jesús, cómo entiendo yo a Jesús, cómo percibo a Jesús, si realmente Jesús es el Señor, o sea, mi dueño, mi amo, quien gobierna mi vida. Estoy viviendo acorde, entendiendo lo que Él pide, lo que Él espera, lo que Él desea. Tengo un deseo de agradar a Jesús. Tengo un deseo de poder vivir como Él. Como le dije, si bien, como le decía al principio, podemos tener debilidades, y eso es un término que yo quería compartirles un poco para aclararlo, por si alguno está confundido. Cuando nosotros siempre encontramos en la Biblia que la lucha de nosotros luchamos contra la carne, que todos somos débiles en algún aspecto, que tenemos debilidades, eso no quiere decir que nosotros vivimos en las debilidades, o que nos deleitamos en las debilidades, o que vivimos en la carne, porque si decimos que andamos por el Espíritu, tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos ningún tipo de relación, no nos interesa relacionarnos, ningún tipo de intimidad con nuestra vida carnal, con las debilidades de la carne. Debilidades de la carne podemos leerle, no sé, yo no tenía ni pensado compartírselo, pero quizás sea necesario que les pueda leer algo de eso para que podamos tener un poquito más de paneo sobre este asunto, para poder entender un poquito más el concepto. Porque me parece que podemos estar confundiendo debilidad, ser débil en algo, no tener tanta fuerza para poder resistir o soportar cierto aspecto, no quiere decir que yo, por no tener tanta fuerza, vaya a estar siendo dominado por eso. De hecho, la Biblia dice que nosotros en nuestras debilidades somos fuertes en Cristo. Por lo tanto, diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy, ¿por qué? Porque el que me fortalece es el Espíritu Santo, en mi debilidad. No es, me fortalece para que en mi debilidad pueda yo estar disfrutando de los deseos carnales de mi vida que van en contra de Dios, pero Él me fortalece para después levantarme y pedirle perdón. Sino que no, todo lo contrario. Día a día yo voy rechazando más mi vieja naturaleza y deseando más a Cristo. Y eso tiene que ser gradual y debe ser cada día cada vez más creciente. Entonces fíjense, Hebreos capítulo 5, dice, estén firmes en la libertad, ¿no? El verso 1. En la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez envueltos en la vieja vida que llevaban antes. Involucrados de la misma manera, sentimentalmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Le pongo como a usted le quede más cómodo poder asociarlo. Dice pues, el verso 2. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan de nada les aprovechará Cristo. Eso era una práctica que hacían los judíos como una señal que había sido dada para ellos. Y Pablo dice, no sirve para nada si no les aprovecha algo Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, porque era parte de un rito de la ley. Ahora, dice, de Cristo se desligaron, en el verso 4, los que por la ley se quieren justificar, de la gracia han caído. El otro día hablaba un poco de eso, ¿no? La gracia no es una red para decir, bueno, camino en la cuerda floja y me tiro cuando tenga ganas, y total está la red de la gracia que me va a cuidar y me va a guardar para que no me muera. Y después me vuelvo a levantar y me voy a subir el camino angosto y camino un poco más hasta que me lanzo porque me disfruto de saltar. Un día voy a rebotar en la red y me voy a dar contra el piso y no va a haber gracia. Y me voy a dar cuenta que en realidad nunca hubo gracia, porque para que haya gracia sobre mí tuvo que haber arrepentimiento en mi vida, y quizá lo que creí que era arrepentimiento nunca fue arrepentimiento, por lo tanto nunca creí en el mensaje que me fue dado y mi vida nunca había cambiado. Miren lo que dice el capítulo 5 un poco más adelante. Esas son cosas para refrescar, ¿no? Ni siquiera era algo de lo que les iba a compartir. Verso 16. Digo entonces, anden en el Espíritu y no le den de comer, no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiesta, o sea que se manifiesta, se ve, se demuestra. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio y todos sus sinónimos, fornicación y todos sus sinónimos, y todas sus ramificaciones, inmundicia y todas sus ramificaciones, lascivia y todas sus ramificaciones, idolatría, lo mismo, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a todas estas que hemos hablado, de las cuales les amonesto, dice Pablo a los Gálatas, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, esto es una vara para medir nuestra vida espiritual enorme. Cualquiera de las cosas que estás leyendo acá y pegan tu vista y te hace entender que vos las practicás o vos tropezás, o quizá, gracias a Dios, no las practicás y sos débil, son áreas en las que vos tenés que ser más dependiente de Dios y evitarlas a toda costa. Evitarlas. Si tenés un área en la que vos sabés que podés pecar, evitarlas. Si esa forma de pecar viene por medio de, no sé, cierto tipo de música, cierto horario en el día, cierto lugar físico, lo que sea, lo vas a tratar de evitar. Quizá a vos te pueda pasar, a mí me ha pasado, de repente pasar por ciertos lugares, ciertos barrios, y los detesto. No puedo estar ni 10 minutos, no quiero estar ahí. Y era algo, digo, ¿pero por qué me molesta tanto? Claro, porque yo caminé tantos años por ahí, haciendo cualquier desastre, que miro para cualquier rincón, miro para cualquier cuadra, miro para cualquier lado, y no me va a traer ningún recuerdo lindo ni agradable. No me hace bien, no quiero estar, me siento incómodo. Entonces, si yo me quedo para darle de comer a mi mente, estoy alimentando mi carne, mis pensamientos, cualquier cosa, y estoy alimentando mi debilidad. Yo no voy a estar en el lugar donde a mí me generaba debilidades, tropiezos, o me generaba ser esclavo de ciertos pecados. Voy a tratar de escapar. A mí, esto no es una regla, ¿no? Esto es un testimonio personal. Cuando yo llegué a Cristo, Cristo me alcanzó y me convertí. Lo primero que Jesús hizo en pocos meses fue sacarme del trabajo donde yo estaba. Pero literalmente, fui y renuncié. No podía estar más allá adentro. Ya había predicado, habían pasado 5 meses, 6 meses de que me convertí. No me quedó nadie que me conocía de antes. Pude hablarle de Jesús a todos los que compartieron conmigo esos años. Y no volví a pisar más ese lugar después de muchos años. Pero eso fue un caso personal. ¿Por qué? Porque ahí yo estaba hundido en el pecado. Y no me sumaba absolutamente nada a mi vida. En absolutamente nada. Entonces, las debilidades no son prácticas que yo hago cada tanto. O bueno, viste que hace 2 meses que, bueno, sí, ahora puedo. Porque hace tanto que no peco en esto. No, eso no son debilidades, eso es practicar el pecado, esporádicamente, lo que quieras. Pero ya estás mentalizado en hacerlo cada tanto. Te bajaste la vara y decís, bueno, yo sí puedo hacer esto cada tanto porque Dios me entiende. Eso es pecado. Eso es practicar el pecado. La debilidad es saber que esas cosas te pueden gustar, las podés disfrutar, las deseas si las pensás mucho y así tú preferís rechazarlas y ir para otro lado. Y llenar eso con Cristo, que va a apaciguar y apagar los sentimientos y los deseos engañosos que te van a llevar fuera de la voluntad de Dios. Pero si vos los alimentás constantemente, se está oponiendo a la vida espiritual que Dios busca tener contigo. Y probablemente termines apagado, confundido. O las características de cualquier hijo de Dios cuando entristece al Espíritu Santo. Lo primero que el Hijo de Dios pierde, y ustedes pueden mirarse a ustedes mismos, es la alegría, el gozo, el disfrute, lo primero que se apaga en el corazón del cristiano que está pecando.
con cualquiera de estos pecados que compartimos, ¿no? Esto que estamos hablando. Pueden haber otros que no se hayan nombrado. Pero si vos te encontrás en un estado de tristeza, sin gozo, tristeza, es por causa del pecado. Dios no te va a decir, ninguno de nosotros va a decir, parte del fruto del Espíritu en mi vida es la tristeza. No. Si bien el Hijo de Dios puede pasar momentos tristes, momentos de angustia, momentos de tribulación, todo lo que sea. Cuando es generado por el pecado es evidente porque nuestra relación con Dios se entristece, se apaga. Entonces, todo esto para poder dejar claro, cuando hablamos de debilidades, no estamos hablando de práctica de pecado, estamos verdaderamente hablando de lo que sabemos que si le damos un poco de espacio a nuestra mente, a nuestro corazón, quiere ganar territorio y destruir nuestra vida. ¿Por qué? Porque a nuestra vida carnal le gusta y le agrada, pero Dios dentro de sus parámetros dice, eso queda por fuera de los que se quieren relacionar conmigo. ¿Querés relacionarte con eso? Perfecto, pero conmigo no te relacionás. ¿Entienden? Entonces, nosotros podemos decir, sí, soy débil en esto. Vos me podés decir, mirá, yo lucho todos los días porque soy una persona que me enojo rápido. Está bien, te enojas rápido. Pero diferente sería si vos estás buscando constantemente el pleito para enojarte, porque necesitas alimentar eso. Y no que cuando te sucede una situación externa en la cual te genera un pulso de enojo, decís, no, yo me voy por acá porque yo sé que yo termino mal así. Entonces, me aparto del pecado. Pero si yo me quedo en ese pecado y lo alimento, ¿verdad? Ya no puedo decir, sí, porque yo soy débil. ¿Qué me importa que seas débil? Lo que importa es que vos te escapes de la debilidad. Si no, no es que seas débil. Vos te estás lanzando al pecado justificando tu debilidad. No importa. ¿Qué importa? Que vos me puedes decir, entendeme. Sí, yo te entiendo. Yo te puedo entender perfectamente. Pero no es así. No es así. La vida cristiana no tiene matices con la carne, no tiene dobleces. No es como, yo soy débil con la lengua, ¿viste? Bueno, me tenés que entender. Si hablo más de 20 minutos contigo, voy a pecar seguramente. Bien, eso está bueno que vos lo sepas y te evites esas charlas largas. Pero diferente sería que me dijeras, no, viste que yo soy débil, cada tanto me mando la que no tengo que mandar, ni bueno. Pero si entendés que en eso sos débil, ya no estás siendo débil, estás entregado a eso. No es que lo justifico con la palabra debilidad. Y esta palabra que le estoy compartiendo, debilidad, justamente es la que me viene acompañando todas estas últimas semanas, haciéndome entender, ¿no? Entre diálogos y diálogos, yo pensando, digo, Señor, ¿qué se entenderá entonces por debilidad? Porque quizá el hombre que me dice que es débil con las mujeres será que entenderá que, viste que yo sigo a Cristo, pero cada tanto soy infiel a mi esposa porque, ¿me entendés? Soy débil. ¿Qué es una cosa de loco? O sea, no tiene pie ni cabeza. Entonces, quiero aclararlo, que es debilidad porque debilidad no es práctica de pecado. A ver, el otro día, le voy a poner ejemplos que yo pienso, yo capaz que son muy extremos en mis pensamientos, yo sé que no soy normal. Todos tenemos problemitas. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Yo pensaba esto. Fíjense así, yo pensaba, mirá si yo fuese débil de mirar mujeres, estoy mirando todas las mujeres todo el tiempo y de repente una mujer se da vuelta y en vez de la mujer que me estoy haciendo cualquier disparate en mi mente, se da vuelta y es la cara de mi hija. O si miro y de repente miro para el otro. Miren, le voy a contar uno que pasó en mi trabajo secular hace años. Yo estaba con un compañero y un compañero estaba sentado al lado mío, pasaba una mujer que es todo de vidrio en mi local, se paró en el banco y la miraba así mientras pasaba, ¿no? Así, literalmente, así. Toda la vuelta. Y cuando bajó la mirada y miró para atrás, estaba entrando su esposa. Bueno. Al cristiano le da más miedo. Le da más miedo que lo vea su esposa, su esposo o la iglesia que esté viéndolo Cristo. No le genera tanto pudor. Diciendo, bueno, Dios me perdona, Dios sabrá. Ahora, parece que tuviera más vergüenza si es evidente para aquel que tiene otro concepto de su persona. Y eso es hipocresía. Y eso es falsedad. Entonces a mí, mirá, sinceramente, a mí me da lo mismo, que a veces mi local hago llorera, pero eso tenés que analizarte vos y saber vos. ¿Qué pasa si un demonio te dijera, también el otro día compartiendo con otro hermano otros temas, asuntos, ¿no? Estás mirando a una mujer en tu trabajo, los que van a casa, los que trabajan en casa con mujeres, que tienen justo una clienta, un cliente, pero la casa, ¿qué va? ¿Y qué pasa si la mujer se da vuelta y dice, yo sé que me estás mirando?
¿Qué haces? Tragame tierra, un pozo y me meto, ¿no? O justo se da que es amiga de tu esposa y no sabías que era amiga de tu esposa. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, practicar la debilidad no es debilidad, es pecado. Y eso te está dejando lejos de Dios. ¿Entienden? Y lo más increíble de esto es que el primero que está observando esto es Dios. Después todos los demonios que están alrededor tuyo tratando de hacerte caer. Y en el momento indicado, Dios va a pensar que eso se haga luz para que quedes totalmente expuesto. Entonces la vida cristiana es seria en todas las áreas, en todos los momentos de nuestra vida. Desde que estamos en nuestro cuarto, estamos en el baño, o que estamos trabajando, o estamos paseando en un shopping, o bajamos a una playa, o nos vamos a cualquier lado, y los temas que puse son totalmente uno en millón. Te puede pasar cualquier otra cosa. Pero la realidad es que hay un mundo espiritual que va a buscar que tropieces, sí, pero hay una conciencia y un corazón que está buscando todo el tiempo ir en contra de la voluntad de Dios, si no estás relacionándote con Cristo cerca. Y te agrego algo más, que me lo compartía un pastor hace unos días, que me hizo aprender algo, ¿no? Él me decía, fíjate esto, la palabra para los hijos de Dios habla de que si nuestra conciencia no nos acusa, bien, ¿verdad? Entonces entendemos que estamos caminando correctamente, porque no hay nada evidente en nosotros que nos esté haciendo sentir que estamos pecando. Si tenemos algo en nuestra conciencia que nos perturba, vamos delante de Dios, podemos arrepentirnos porque nuestro abogado es Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, ¿qué pasa? Me decía, ¿qué pasa con aquellos que están robando bancos, matando personas y viven sus vidas y se apoyan a dormir, se apoyan la cabeza en la almohada y duermen? Y pueden lograr dormir y duermen incluso tranquilos. Porque la palabra dice también que el amor de muchos se va a enfriar. Está hablando de que va a haber cada vez más insensibilidad. Está hablando cada vez que no va a haber cada vez menos peso de conciencia. Por lo tanto, las personas van a poder sentirse totalmente frías, indiferentes al pecado y a la maldad. Ahora, ¿cómo corregimos esto? ¿No? ¿La Biblia estará mal? ¿Hay algo que está mal? ¿Hay algo que está fallando en esto? ¿Qué es lo que estaría pasando acá? Bueno, él me decía, mira, la diferencia acá no está en conciencias tranquilas o conciencias no tranquilas, porque el pecador, muchos pecadores tienen la conciencia tranquila, lo que tienen también es la conciencia sucia, eso es lo que no saben. Porque lo que ellos creen capaz que está bien o que está normal, cuando van a la luz de la palabra, van a ver que en realidad es suciedad y es pecado. Y no todo el mundo que vive en pecado entiende estar en pecado. Y viven tranquilos. De hecho, si vos hablas con gente en otros poderes adquisitivos, en otras áreas sociales, te van a decir, yo estoy bien, yo vivo la vida bien, vivo la vida tranquilo, apoyo la casa en la almohada, no tengo problema con nadie, pago todas mis cuentas, soy un buen ciudadano, aporto lo que tengo que aportar al país. Y yo digo, ¿cómo lento a esta persona? Bueno, tengo que hacerle ver que lo que está en su conciencia creyendo que es correcto, en realidad está mal. En lo que cree que está limpio, en realidad es suciedad. De hecho, hasta las buenas obras sin Cristo son delante de Dios como trapo de inmundicia. Entonces, el tema acá no está tanto en la tranquilidad que pueda estar tu conciencia, porque tu conciencia, tu corazón, es engañoso. Y muchas veces te va a engañar para que vos creas, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo. ¿Estás tranquilo? No hay nada que esté ahí golpeando. Entonces no es tranquilidad. Porque si no estás tranquilo, si estás tranquilo, justificado, estás tranquilo, si vas a las Escrituras y pones tu asunto delante de las Escrituras, vas a ver que en realidad tienen tintes de suciedad. Entonces, si tienen tintes de suciedad, es que tenés que ajustarte a las Escrituras y estás pecando. O sea, podemos volcar todos nuestros argumentos para que suenen bien, pero es pecado. Es pecado. Entonces, volviendo a Hebreos, cuando el autor de Hebreos empieza a explicar esto, en el verso 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, miren qué maravilloso que aparezca ahí, ¿no? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? El autor de Hebreos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón.
y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vamos un poquito más para adelante. En el verso 13. O vamos al 12 mejor. Leemos todo el largo. Miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. O sea, malo de incredulidad. ¿Por qué le dice malo de incredulidad? Porque el corazón incrédulo es malo. Entonces Pablo lo dice también, si mal no recuerdo a los corintios, sean como niños para lo malo. ¿Qué quiere decir que seamos como niños? En esa inocencia que el niño no percibe ciertas cosas de maldad. Para lo malo tenemos que ser como niños. Y acá te dice, el corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué la incredulidad? El niño, ¿qué pasa? El niño cree todo. Le decís, mirá, eso que está flotando ahí en realidad es un pájaro que se prende fuego de noche y sale ala y todo está lleno de llamas y flota en el aire como un ave fénix. Y el niño te va a creer. Porque cree todo. Como el que ama, que cree todo. Ahora el incrédulo, el que cuestiona, el que duda, el constante así, es malo. Tiene una parte mala en el corazón. La incredulidad es mala. Entonces, si preferentemente tenemos que ser juzgados, que seamos juzgados por creernos todo y no por ser incrédulos. ¿Me entienden? Por exceso de credulidad y no por exceso de incredulidad. Ahora, antes exhórtense, anímense los unos a los otros, intentando lo que se dice hoy para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Punto número 2. El que está angustiado, triste o dominado por la falta de relación con Dios, por el pecado, se endurece el corazón. El corazón se vuelve frío, se endurece. Una persona fría, una persona endurecida, es una persona distante, es una persona retraída, es una persona endurecida. Toda la expresión corporal, toda la expresión física, la expresión verbal, la mirada, el accionar, demuestra rigidez porque está endurecida. Y te debe haber pasado cantidad de veces, a mí me ha pasado cantidad de veces. Ahora, ¿por qué pasa eso? Por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos, miren de nuevo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea que vamos a participar de Cristo si estamos reteniendo firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, tengo que mirar el principio, ese día que me hablaron de Jesús, ese día que entendí a Jesús, ese día que escuché su voz, ese día que respondí a Él, y mirarme a hoy y decir, verdaderamente estoy reteniendo esa confianza, verdaderamente eso está creciendo, está cada día encendiéndose más y más dentro de mi corazón. ¿Se está alimentando eso dentro mío? Algunas características que hizo el pueblo de Israel, se las voy a compartir, las marqué acá en los próximos versos. Por ejemplo, el verso 16 dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Le provocaron a Dios. Muchas veces provocamos a Dios sin darnos cuenta. Tenemos muchas maneras de provocar a Dios. Quizá desde... Bueno, un ejemplo. Me acabo de acordar ahora, Pedro, cuando empieza a comprender el tiempo de gracia que Dios había derramado, la forma en la que Jesucristo había roto el velo para que todos puedan llegar, tanto gentiles como judíos, a la salvación por medio de Cristo. Al comienzo Pedro no lo comprendía, no comprendía que los gentiles también podían participar. Solo los judíos, para Pedro era solo los judíos se van a salvar, nadie más, todos los demás están fuera de las bendiciones de Dios. Y él tiene una visión en donde ve claramente que lo que limpia a Dios no podemos llamar inmundos. ¿Qué está diciendo? Ahora, Pedro, no solamente los que vos considerás, sino los que yo estoy diciendo que son parte. Tus argumentos acá no van a entrar. Ahora,
¿Por qué le digo eso? Porque Pedro, sin darse cuenta, estaba provocando a Dios al hacer esa división, a querer hacer esa separación. Pedro vuelve a hacer esa separación, sé que tenía problemitas como yo, supongo, nuestro hermano. ¿En qué sentido? Cuando se sienta a comer con judíos, empieza a separarse de los demás gentiles. Y Pablo lo ve y le reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque se estaba comportando de una manera hostil con el resto. Entonces, eso provoca a Dios. Sigo. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado? Dios disgustado, ¿eh? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ahí, bueno, pecado, ¿no? Propiamente dicho, la acción de errar al blanco en la voluntad de Dios. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? La desobediencia, lo que ya se entiende, y igualmente hago lo que yo quiero. Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De incredulidad, de nuevo. La incredulidad los llevó por un camino pecaminoso. Y miren lo que dice el 4. Temamos. Literalmente dice, tengan miedo. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, entendible que habla de todo esto el autor de Hebreos a los hebreos, ¿no? Porque ellos consideraban al libertador Moisés y estaba intentando el autor de hacerlos entender que Cristo era el verdadero descanso, el verdadero reposo que había traído Dios a la tierra. Aún la promesa, dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, ahí está hablando de judíos y gentiles, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, en el tiempo de Moisés. Ahora, que la palabra tiene que ir acompañada de fe para los que la oyen es impresionante, porque aún siendo hijos de Dios, ya nacidos de nuevo, la palabra de Dios tiene que seguir siendo acompañada con fe en nosotros, en plena confianza y certeza, que es una evidencia justamente de nuestra preservación por el Espíritu y la perseverancia del cristiano. Porque el Hijo de Dios, ¿cómo va a perseverar en algo que no tiene confianza ni esperanza? No persevera. Ahora, cuando vos ves que obrás y ves, esta palabra quizás fue muy ninguneada, muy mal usada a lo largo de los años como cristianos, no en la jerga cristiana, pero cuando vos obrás y ves ese respaldo de Dios a Él mismo, ahí acomodé un poco mejor el término, no a uno, sino a Dios mismo, Él diciendo, saliste a predicar y puse a la persona indicada para que la escuches. ¿Podés ver la obra de Dios? ¿Qué hace eso? Eso te da confianza, ánimo, esperanza, alienta tus pasos, ¿verdad? Y seguís en esa obra. Podemos poner otros ejemplos igual. Ese es un ejemplo para que podamos entender un poco. ¿Por qué? Porque después mi fe se alimenta, mi confianza se alimenta, mis convicciones se alimentan día a día por la obra del Espíritu Santo que obra por medio de ¿qué? De su palabra, por medio de la obra que evidencia que su palabra se hizo viva en nosotros. La obra quiere decir la acción que a mí me lleva a orar. ¿Cuál es la acción que me lleva a orar? Bueno, a mí me lleva a ayudar al necesitado. ¿Por qué? Porque su palabra lo dijo, la creí y di el paso creyendo que eso es lo que Dios quiere. Y vi como Dios lo quería, porque no sabía ninguna situación X o Z, y vi como Dios hizo cosas que yo no esperaba. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en credulidad y no en incredulidad. Estoy yendo más allá de lo que mis ojos están viendo. Estoy yendo más allá de lo que yo espero que pase o pienso que pase, porque Dios está viendo por detrás de todo eso y yo no. Pero yo me muevo por lo que dice acá. Andá y hace discípulos a todas las naciones. Bueno, voy y hago discípulos a todas las naciones. Tengo que ir a predicar el Evangelio. No sé ni la situación en la que están todas las naciones, no tengo idea de cómo está cada corazón, no tengo idea de cómo está cada persona, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Dios me va a demostrar que era lo que Él quería cuando yo respondo favorablemente a lo que entiendo. Miren cómo sigue. El 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Más adelante, vamos al verso 12. Verso 12. Ahí en el verso 12 tenemos un verso que es muy conocido para muchos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren qué interesante. La palabra de Dios
entiende lo que te está pasando a vos y lo que me pasa a mí internamente. La palabra de Dios, porque Dios mismo sabe los conflictos mentales o espirituales que puedas tener dentro. Y Él sabe qué enviar para obrar en tu vida y en tu corazón, porque su palabra es viva y es eficaz. ¿Qué otra cosa aparte de la palabra de Dios existe que es eficaz? La oración del justo. La oración eficaz del justo obra, manifiesta la voluntad de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque la oración es un medio de gracia que Dios dio para que el hombre se relacione con Él y pueda ver el hombre que Dios está en esa relación estrecha con su vida. La oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo es. Y otra cosa eficaz es que la palabra es viva y eficaz. Eficaz porque cumple su cometido. Eso es la palabra eficaz. Cumple el cometido por el cual fue enviada. O sea, más allá de que yo no pueda ver cada corazón y cada mente y cada situación particular que hayan pasado su semana y que vivan cada uno, Dios es el que está interesado en eso porque nos ama, sabe lo que necesitamos, sabe lo que necesitamos oír, sabe que necesitamos, en dónde necesitamos ser golpeados, en dónde necesitamos ser alentados, en dónde necesitamos ser consolados, y envía su palabra para que se cumpla ese fin. Porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De quién va a ser? ¿De quién discierne las intenciones y los pensamientos? De sus hijos, de cada persona a la cual es predicada. Porque Él es omnisciente, porque Él es todopoderoso. Y dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ahí es lo que hablábamos hoy. Para aquellos que confunden debilidad con práctica de pecado. Si nosotros estamos practicando pecados, tengamos claro que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo hablábamos en alguna reunión pasada. Si nosotros desdobláramos el corazón y se pudieran ver todos nuestros sentimientos a plena luz a todo el mundo, o todos nuestros pensamientos, no nos daría nada, no podríamos ni levantar la mirada quizá. Espero de los arrepentidos y los avergonzados que podríamos estar, porque somos hombres como cuerpos pecaminosos. Ahora, cuando lo ponemos así es como que decimos, uy, sí, qué horrible, uy, sí, si lo saben mis hijos, si lo ve mi esposa, o la mujer, si lo ve mi esposo o mis hijos. Pero si lo tenemos desde el lugar que Dios literalmente está escuchando tu pensamiento más oscuro, lo está viendo, lo está escuchando. Hace unos días le enseñaba a mi hija que tenemos un superpoder dado de Dios, que es cerrar los ojos y ver cosas en nuestra mente, es imaginar. Pero ¿cómo le hago entender que a veces puede tener sueños o que a veces está pensando cosas en su cabeza y por qué sucede eso? Como cuando me dice, ¿y todo lo que comemos dónde se queda entonces? ¿Y después qué pasa? Porque vamos al baño. Y bueno, hay que explicarle. Eso baja acá, después queda acá, se transforma en esto y después sale. Bueno, lo mismo estaba hablando con los pensamientos y la imaginación. ¿Cómo le puedo explicar? Bueno, tenemos una capacidad de Dios de imaginar. La cabeza, incluso me da cerrar los ojos, imagínate un árbol, lo estás viendo, veo una montaña, papá, me lo imaginé una montaña. Bueno, eso es imaginación. Y lo podemos hacer todos nosotros. ¿Verdad? Ahora, eso que solo lo estás viendo vos en tu mente, que la nueva era y toda esta secta rara lo agarran para visualizar, y pobre la gente que está en África y en plena guerra, que visualizan capaz que esperanza y amor y siguen muriendo, o sea, no da resultado visualizar para nada. Ahora, estamos más llenos de misticismo en el cristiano también. O sea, podés tener prudencia y a veces podés guardarte las cosas para ir obrando de una manera ética, pero no porque si lo digo no sale. Eso es misticismo, no es cristiano. Eso no existe en el cristianismo. Ahora, preocupate de que lo que estás visualizando, imaginando, pensando, proyectando en tu mente, Dios lo está viendo. El sentimiento del momento, la debilidad del momento, el pensamiento oscuro del momento, eso sí Dios lo está mirando. Y lo está escuchando, y lo está visualizando. Él sí, es el único que lo puede visualizar contigo. Él está ahí. Él tiene de primera mano hasta la intención por qué visualizaste eso. Y eso sí es de preocuparnos. Por eso dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien, a aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a dar cuenta delante de Dios. Ahora, la parte esperanzadora de esto es el final del 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí estamos en otro tema. Cuando se puede compadecer de nuestras debilidades, no quiere decir que, Señor me entiende, viste que, yo qué sé, fui, hice esto, me quedé con el cambio, llevé esto que no era mío, Dios también fue tentado en lo mismo. No fue tentado en lo mismo. Él experimentó tentación, debilidad en asuntos no pecaminosos. Ahora, ¿por qué nos puede entender? Porque Él puede entender la necesidad que el cuerpo pida algo que no lo tiene que entregar en ese momento. O sea, el cuerpo te está pidiendo, la carne te está pidiendo algo. Eso es una debilidad. Y Él también experimentó debilidad del cuerpo. Tuvo hambre en un momento que no tenía que comer. Eso es una debilidad. Ahora vos tenés hambre y sed de cosas pecaminosas, porque estás en un cuerpo pecaminoso, a los cuales no tenés que darle de comer. Cada vez que esta frase, el que entendiera un poco más me va a condenar. Yo le voy a decir una frase que no es bíblica, pero tiene mucho de bíblico. Una frase que dice: hoy los demonios andan sueltos pescando almas en este río revuelto. Y hay gente que baila con los demonios. A ver, las personas en Cristo, comprendiendo las verdades de Dios, entendiendo, amando a Jesús, o creyendo que aman a Jesús, comprenden esta realidad, pero muchas veces la anulan en su mente. Y van a hacer lo que por naturaleza desean hacer, con la necesidad de justificación, y eso es pecado. Nosotros podemos tener situaciones que no son pecaminosas, obviamente, hay cosas que no son normales, no están ni en el lado del error, ni el error no se cuenta. Tomo jugo de naranja o me tomo un vaso con agua. Pero hay situaciones que son propiamente pecaminosas, que eran de tu naturaleza pecaminosa, en la cual vos estabas pecando. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que decir: Señor, yo sé que vos me comprendés en este sentido, el deseo que tengo, pero va en contra de tu voluntad. Los que abandonaron el homosexualismo, el lesbianismo, van a tener que luchar en su vida en la debilidad de sentir un perfume y le atraiga un perfume de hombre más que un perfume de mujer para el hombre que luchó con el homosexualismo, o la mujer que luchó, ¿no? En su debilidad. Pero no me va a decir: ¿sabes que lo compré en casa porque me hace llevar la cabeza a cualquier lado y lo tengo todo el tiempo presente? No, justamente, eso no es debilidad, eso es práctica del pecado. Entonces, ¿las personas van a poder ser débiles en cierto aspecto? Sí, pero yo no voy a estar alimentando, buscando el momento para poder alimentar esa área pecaminosa de mi vida, sino que voy a tratar de evadirla, no darle de comer, no justificarla. Ahora, como Jesús entiende nuestras debilidades, dice el 16: acerquémonos entonces confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Miren, misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué pone primero misericordia? Porque dice: puedo ir ante el trono de la gracia, puedo ir hasta ante el trono del favor inmerecido. Y eso es gracia. ¿Y por qué no me dice primero para alcanzar gracia y se terminó? Porque yo, cuando voy ante el trono de la gracia, en este contexto, estoy yendo delante del trono de la gracia sabiendo que pequé. Y yo no necesito gracia ahí, necesito misericordia, que no se me dé lo que merezco, que es castigo. La misericordia es Dios no dándome lo que yo merezco. ¿Qué es lo que yo merezco? Castigo por mi pecado. Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. No me des lo que yo merezco, Señor. Voy ante el trono de la gracia pidiéndole que no me dé lo que merezco, para que me dé lo que no merezco, que es gracia. Entonces el cristiano puede ir a los pies de Jesús constantemente para pedir misericordia cada vez que conscientemente alimenta su vieja naturaleza, peca o se enredó en el pecado. Puede ir confiado delante de Dios: Señor, yo no quiero esto, necesito tu misericordia y necesito gracia para poder levantarme de nuevo. Porque vos puedes detener el castigo, pero si no me levantás, que es el favor inmerecido, necesito infundirme aliento para pararme de nuevo y poder seguir, yo no voy a poder seguir. No voy a poder seguir. Entonces, cuando nosotros estamos en esa
situación que nos aleja de Jesús, la tristeza aparece, el miedo aparece, la soledad aparece, la distancia. Lo primero, a lo largo de toda la Biblia, ¿qué pasa con nuestros hermanos que pecaron a lo largo de la historia de la Biblia? Corrieron a cuevas, se fueron a desiertos, salieron hacia otros lugares. Eso es una característica del hombre pecador. Evade, escapa. Entonces, escapamos, nos enfriamos, nos endurecemos. Eso son características de una vida en pecado. Pero gracias a Dios que tenemos la puerta abierta para ir en oración delante de Dios. Ir en oración delante de Dios a su presencia. Entonces una de las cosas, para terminar, que quería leerles era Apocalipsis capítulo 5. No voy a entrar a explicar el capítulo 5. Quiero leerle dos partes. Vamos a leer el capítulo 5 del verso 5. Y después vamos a leer el verso 6. Y vamos a irnos al 12. Dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, verso 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 12. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, una de las cosas que podrían pensar, que podríamos reflexionar con respecto al título, por eso puse 2 veces lo conoces, es que nosotros, según el lugar que te esté tocando caminar, si estás hoy parado desde un lugar favorable al Evangelio, ¿verdad? Podemos entender que nuestro Señor es humilde, vino en humildad, se entregó como un cordero, ¿verdad? Vino a servir, es el cordero inmolado. Pero si nosotros estamos parados en la vereda que vamos caminando en contra de la voluntad de Dios, no olvidemos que Él es el león de Judá. Pedro lo dice así, sin santidad nadie va a ver al Señor. Pedro también, y el autor de Hebreos, dice que Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, si bien nuestro Señor es misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de amor y podemos ir delante de Él, también es el león de Judá, es el poderoso en batalla. Él es el Altísimo. No podemos creer que Él no va a tomar en cuenta ni que va a tomar cartas en el asunto cuando nuestros pies se están saliendo de la voluntad de Dios. Y la evidencia de eso es nuestra propia vida. Entonces tenemos que ser conscientes. Nuestro Dios es todopoderoso. Y al que ama disciplina. Pero ¿para qué llegar a la disciplina? Si podemos ser obedientes, ¿verdad? Y vamos a ver la bondad de Dios de los dos lados, como le decía la vez pasada, ¿no? Porque no hay un por amor o por dolor. Siempre es por amor. La disciplina es una forma amorosa que Dios tiene de corregirnos y enseñarnos. Pero se puede evitar con obediencia. Entonces, gloria a Dios, porque nuestro Dios no es el Jesucito crucificado duro ahí en la cruz de un lugar católico. O una estampita dibujada, mal impresa. No. Dios es un Dios verdadero, que murió, resucitó, venció la muerte, se declaró justo, se vio la justicia de Él.
¿tá? Y la imputó a nosotros por medio de gracia. Sentado a la diestra del Padre, va a juzgar a todo el mundo. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Pero tan poderoso y amoroso como un cordero, como Isaías lo profetizó. Sin apariencia atractiva, ¿verdad? Sin majestad. El otro día también hablábamos con mi hija porque me preguntaba por qué Jesús estaba entre animales cuando nació. Y bueno, es una forma visible de demostrar que Él en gloria podría tener todos los privilegios como Dios y decidió ir al lugar que menos se podrían pensar, en el cual podría aparecer el Mesías, ¿no? Entre animales, en un pesebre, en un establo pequeño. Entonces, sí, ese es nuestro Dios también, es ese cordero, pero también es ese león. Y podemos ir, es como es la misma persona, es Jesús, podemos ir confiadamente delante de Él. Ahora, saber que es un león nos tiene que hacer conscientes de que nosotros no estamos jugando con Dios. Dios no está jugando. Cuando Él te llama a sus filas, es para dar tu vida por el Evangelio. ¿Y eso qué cuesta? La vida. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Creado para qué? Para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso cuesta la vida. Por eso vemos la manifestación de Dios en la vida de aquellos que invierten su tiempo, invierten, como hablaba el otro día, su dinero, invierten sus talentos, invierten sus capacidades en bendecir a otros con el Evangelio. Ni siquiera estamos hablando en términos de templo, estamos hablando en términos literalmente de servicio como personas individuales. Entonces, hermanos, espero que les haya bendecido la palabra de Dios. Vamos a agradecerle por su palabra y nos preparamos, hermanos. Tenemos el pan, tenemos también la copa. Hoy tenemos